Buenos días, ingeniero y compañeros. Mi nombre es Carla Castro y yo les voy a hablar acerca de la dinámica de la cultura y el folclore. Endoculturación. ¿Qué es la endoculturación? Es el proceso de transmisión de conocimientos, pensamientos, ideas y tradiciones de una generación a otra. Normalmente se lo realiza de una generación primaria a una generación secundaria, es decir, de padres a hijos o de abuelos a nietos. Esta transmisión se practica a veces de manera consciente e inconscientemente. Un claro ejemplo es que en la mayoría de familias se acostumbra a que los hijos traten de usted a sus padres y a todas las personas mayores de la familia. De lo contrario, es considerado una falta de respeto y de educación. Sin embargo, existen familias que permiten que sus hijos les traten de tú y no es considerada ninguna falta de respeto. Esto significa que todas las familias tienen costumbres diferentes que son transmitidos a sus futuras generaciones, recientes generaciones, para que lo practiquen en la sociedad y en su vida cotidiana. Sociabilización. La sociabilización es la estructura que se empieza a formar dentro de la cultura de una persona, es decir, los inicios adaptándose a una nueva cultura transmitida, aprendida o escuchada. Un ejemplo muy claro sería el de la religión. Cuando un niño comienza a observar que sus padres son creyentes, el niño lo asimila o no, es decir, se siente atraído o no. Asimilación. Aquí se forma una mezcla de dos culturas, dando lugar a una nueva, con rasgos de las dos anteriores. En el mismo ejemplo de la religión, con el paso del tiempo, este niño es un adolescente que no cree en la religión tanto como sus padres, sin embargo está consciente de que existe la presencia de un ser divino llamado Dios. Estabilización. Aquí la persona o el individuo está consciente de la cultura que lleva. La endoculturación que sufrió se hace más firme debido a los procesos que ya pasó anteriormente. Es decir, aquí la persona, y tomando el mismo ejemplo, sabe a qué religión pertenece, si es creyente o no, sabe cuál es su postura ante la religión y está listo para transmitir su cultura a sus futuras generaciones. Cambios. Esto se refiere al cambio de cultura tanto interna y externa. Externa se refiere a la difusión de una cultura con otra. Es decir, si una persona ecuatoriana viaja a México, está llevando sus rasgos culturales, que muy probablemente la gente de allá les pregunte sobre sus tradiciones, su comida típica o el nombre de los productos que consumen allá, en qué son diferentes a los que consumimos aquí. Y la cultura interna, cuando una cultura de otro lugar introduce sus rasgos dentro de un país o una ciudad a la que llega. Un claro ejemplo de esto es la colonización o la llegada de los españoles a América. Como todos sabemos, introdujeron sus rasgos culturales que hasta la actualidad los tenemos. Procesos. Los procesos son un ciclo de eventos que pueden ser en orden o simultáneamente, dependiendo de la rama o la ciencia en el que se encuentre. Por ejemplo, y uno más claro es el ciclo de vida. Todos nacemos, nos reproducimos y morimos. O pueden haber procesos que tienen diferente orden, sin embargo cumplen
el mismo objetivo o la misma función. La aculturación. La aculturación es el implemento de una nueva cultura, donde los individuos tratan de adaptarse a estos nuevos cambios culturales. Un ejemplo es los migrantes, por ejemplo, los migrantes venezolanos que se tienen que acostumbrar a vivir aquí en Ecuador, con las costumbres de Ecuador, con la comida tradicional de Ecuador y sin muchos productos que solo tal vez tengan en Venezuela. Y la transculturación. La transculturación asimila el cambio de estas dos culturas y crea una nueva. Puede ser el caso de un matrimonio indígena de diferentes culturas y pueblos, dando como producto generaciones nuevas, mismas que adaptarán sus propias culturas, mezclando las dos anteriores. Folclorización. Este proceso se denomina a todos los cambios que un grupo de personas o un individuo sucede de manera inconsciente, pero estos cambios son asimilados con el folclore. Por ejemplo, en una fiesta popular, al momento de hacer danza o de tocar un instrumento, si este tiene historia, tiene tradición, se convierte en un elemento folclórico. Bueno, hoy voy a hablar sobre la dinámica del folclore y sus leyes. Como primer ley tenemos la ley de la migración, que esta trata de que el folclore se originó en un punto, pero a partir de ahí viajó y se pudo expandir para que también se pueda llevar a cabo en otros lugares. Aquí he puesto el ejemplo del carnaval, porque el carnaval fue en un principio, se empezó a practicar en Roma como una actividad pagana llena de lujos, de comida, de bebida, y, y cuando llegó a otros continentes se le dio otro significado, que es el de fiesta, de color, de música, bailes, especialmente que se lleva a cabo en febrero en varias ciudades del país. Los más famosos tenemos el Carnaval de Guaranda y el Carnaval aquí en Ambato. La segunda es la ley de la transformación. La ley de la transformación nos habla, o sea, se refiere a que una fiesta en un principio tuvo un significado diferente al que actualmente posee. Por ejemplo, el de la fiesta de las flores y las frutas se creó como un, un medio de querer darle ánimo a la gente después del terremoto que había ocurrido aquí en Ambato. Entonces, esto se realizó a fin de alegrar a las personas después de la tragedia ocurrida. Pero con el pasar del tiempo se hizo algo más autóctono, se empezaron a realizar carros alegóricos, comparsas, se empezó a tener la participación más de las personas, pero con el mismo objetivo de seguir entreteniendo a las personas, pero con materiales e instrumentos mucho más elaborados. La ley de la variación trata sobre que algo en el folclore con el pasar del tiempo ha ido variando. Por eso no quiere decir que se ha perdido su esencia o su origen. Se mantiene, pero con pequeñas variaciones que no afectan el curso normal. En este ejemplo he puesto la leyenda de Luna Guilla, porque bueno, todos conocemos esta leyenda, pero nos lo han contado de diferente forma. Por ejemplo, a mí me contaron que el Luna Guilla siempre está en las montañas, que se ha aparecido en Quero y que cuando lo cogen el niño habla o muerde, llora, pero en otros lugares dice que el niño se para, le persigue, como que le echa una maldición, entonces sí, varía, pero se mantiene ese origen. Y por último tenemos la ley de la extinción, en que se menciona que la ley de la extinción es cuando se cambia por completo uno de los factores que se utiliza para llevar a cabo esta actividad. Por ejemplo, he tomado el ejemplo de la bendición de las palmas en Semana Santa, porque últimamente
se ha podido ver que ya no se podía, ya no era lo adecuado llevar a bendecir las palmas, porque en un momento se empezaron a extinguir, era un peligro para la naturaleza, entonces optaron por cambiar la palma y sustituirlo por otra rama, otra planta que también se pueda bendecir. Esto no quiere decir que se eliminó, que ya no existe esta bendición, sí existe, pero se ha modificado a fin de cuidar y proteger la naturaleza. Y bueno, esto sería todo acerca de la dinámica del folclore y sus leyes. Muchas gracias.